Hola, mi nombre es Efraín Espinosa, consultante de discipulado y liderazgo, y lo considero un honor participar en este Congreso Virtual de Educación Cristiana y Discipulado. Doy gracias a Dios por el privilegio de servir en el Ministerio de Enseñanza Bíblica por más de 50 años. He servido como director de un distrito de la Escuela Dominical y Discipulado en 2 diferentes regiones, y Dios me concedió poder trabajar en el Departamento Nacional de Escuela Dominical y Discipulado de las Asambleas de Dios en Springfield, Missouri por 13 años. Actualmente estoy sirviendo como asistente al superintendente del Distrito Medio Oeste y al mismo tiempo como director de Educación Cristiana y Discipulado. El tema que se me ha dado para esta sesión es lo siguiente: obstáculos que el maestro debe superar en su vida personal, en su vida emocional y en su vida espiritual. Felicito al comité coordinando este evento por seleccionar este tema tan importante. En la actualidad hay mucho que considerar acerca de los obstáculos que el maestro tiene que confrontar. Yo haré lo posible para enfocarme en estos 3 subpuntos en esta sesión. En la abundancia de libros, y aquí tengo solamente unos cuantos de los que he acudido, que son libros de adiestramiento que están disponibles para nosotros, el tema y el rol del maestro o la maestra predominan. Desde el momento cuando el líder comienza a equipar, a reclutar maestros, estos individuos que han sido seleccionados o nombrados tienen el potencial de ser muy efectivos. No obstante, hay que realizar que hay obstáculos que van a enfrentar, como cualquier creyente, pero más cuando estamos en ministerio, y vamos a dar unos consejos que posiblemente pueden ayudar para superar al maestro, la maestra, mientras que ellos enseñan. Sí, hay muchos libros que podemos acudir a ellos para poder hablar de este tema, pero yo creo que este es el libro más predominante. Y basándome en una cita muy conocida, en Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 13, quiero dar la lectura a esto. Aquí no solamente nos describe el ministerio del maestro, y dice: ahora bien, Cristo dio a los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Pero para qué los dio? Dice el siguiente versículo: estos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, eso es, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plenitud, a la plena y completa medida de Cristo. En otras palabras, como dice nuestra presidenta de la Fraternidad Hispana de Educación Cristiana y Discipulado aquí en las Asambleas de Dios, cuando se sorprende de algo, dice: wow. Yo tengo que decir: wow. Es grande el ministerio. El maestro o la maestra es un ministerio que ha sido dado por Dios a la iglesia. La responsabilidad es preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo, para que el pueblo de Dios lleve a cabo la obra del Señor. ¿Y qué es la meta? Hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos maduros en el Señor, hasta que haya desarrollo, hasta que haya crecimiento. En un libro que encontré que se llama en inglés New Dimensions in Teaching Children, o si lo traduciéramos al español, aunque no está en español el libro, Nuevas Dimensiones en Enseñar a los Niños, Robert Fulbright presenta un paradigma de lo que él llama el triángulo de educación cristiana, que consiste en 3. Estos 3 son los siguientes: el alumno, el maestro y el currículum o el plan de estudio que él va a usar. Fulbright en su libro enfatiza lo siguiente: estos 3 factores trabajan en unidad.
Si no hay alumnos, el maestro no tiene a quién enseñar. Si no hay maestro, el alumno no tiene quién puede dirigirlo. Y la cosa es, pueden platicar, pero hermanos, nuestro plan de estudio, nuestro currículum, es la palabra de Dios. Y lo que queremos es que esta palabra de Dios toque no solamente al maestro, pero al alumno también. No solamente al alumno, pero al maestro también. Noten que estoy diciendo porque tienen que trabajar la palabra de Dios en ambas vidas para que sea efectivo. El maestro o la maestra, cuando conecta al alumno efectivamente con las verdades de la palabra de Dios en una forma sistemática, cumple con el propósito, preparando al pueblo para la obra de Dios. Pero la cosa es esta. Efectivamente es la palabra clave que yo quiero enfatizar en estos momentos. Porque, hermanos, podemos tener aquellos que leen el expositor o el guía todos los domingos, pero no enseñan. Podemos tener niños, jóvenes y adultos que se sientan y oyen, pero no escuchan con la mente, con el oído y con el corazón para crecer. La cosa es que tanto el maestro como el alumno tienen que seguir aprendiendo. Y como yo lo he dicho muchas veces, aquí quiero decir una vez más, el maestro no ha enseñado hasta que el alumno haya aprendido. Tiene que la palabra de Dios tener efecto en la vida del alumno para que sea efectivo. Ahora vamos a ver cuáles son algunos de estos obstáculos que en ocasiones el maestro tiene que enfrentar para poder efectivamente llevar a cabo ese ministerio que Dios le ha dado, que Dios ha dado a la iglesia. Como dije al principio, voy a usar estos 3 subpuntos y he escrito mis notas aquí para tratar de limitarme y quedarme en el tiempo apropiado y cubrir este material. Hay muchos obstáculos de los cuales podríamos hablar, pero me gusta cómo el comité seleccionó esta sesión. Obstáculos personales, obstáculos emocionales y obstáculos espirituales. Vamos a ver primeramente los obstáculos personales. ¿Cuáles serán algunos de ellos? Creo que puedo yo presentar estos obstáculos personales y resumirlos, aunque hay muchos. Quiero más tratar con 2 y los voy a introducir con una pregunta. El primero de ellos es lo que yo llamo el obstáculo de autoaceptación. Y esto yo vengo a traer esta pregunta. Cuando el maestro dice, ¿y por qué yo? ¿Por qué tengo yo que enseñar? ¿O por qué me han nombrado? ¿O por qué me han seleccionado? O como en ocasiones pasa. ¿Por qué me han sacado de la banca ahí donde estaba sentado en la clase de adultos y me han puesto en esta clase? Hay que acordarnos, hermanos. Hay momentos de emergencia cuando tenemos que hacer eso. Pero el ministerio de Dios a la iglesia es para edificar a la iglesia. Y la cosa, sea por sorpresa o sea por 1 año o 2 años de preparación, si estamos sirviendo al Señor y estamos constantemente diciéndole al Señor, Señor, heme aquí, úsame como tú quieras, sea por invitación en un sobre, o sea por una invitación pública, o sea por una emergencia que Dios nos pone en el puesto, hay que realizar que Dios da esta oportunidad a nosotros. Y como uso yo una palabra grande que no uso muchas veces, en la sabia providencia de Dios podemos ver que Dios da estos dones. Y la cosa es, si estoy sirviendo a Dios, Dios quiere usarnos. Ahora, hay otra pregunta que quisiera que ustedes consideraran. Y esta pregunta es la siguiente. Esta pregunta nos trae al segundo obstáculo que yo quiero tratar con ustedes. No solamente hay la pregunta, ¿por qué yo? Cuando hay falta de preparación en el maestro comienza a hacer la excusa. Se comienza como excusa, pero si no se cuida, se hace un obstáculo. Pero yo no puedo, yo no sé cómo hacerlo, yo no sé cómo comunicarme con los niños, con los jóvenes, con los adultos. Yo no sé, estas personas saben más que yo.
Este tema de capacitación y entrenamiento es algo que necesariamente tenemos que ver. La manera de resolver este problema, este obstáculo, creo que tiene dos lados. Número uno, congregacional. El maestro que deja de aprender, deja de enseñar. Y en la iglesia el maestro tiene que ser alumno también, juntamente con sus estudiantes. Ahora, como congregación, la iglesia tiene que preparar y ofrecer adiestramiento. Hay cursos anuales de adiestramiento que se pueden dar. Hay el plan que ahora estamos promoviendo a través de todas las asambleas de Dios en todos los países, certificación de maestros. Hay un plan de preparación que puede tomar, que puede ayudar. Y la cosa es, si el maestro o aquel que aspira a ser maestro no quiere aspirar o involucrarse en esto, él mismo está siendo un estorbo para poder vencer ese obstáculo. También individualmente, ese apetito de aprender tiene que ser real. En un libro que yo he enseñado ya en varios países, el de Howard Hendricks, Enseñando para Cambiar Vidas, él da el relato siguiente. Él dice que él estaba participando en una convención de escuelas dominicales, una convención grande en Chicago, y vino a conocer a una dama mayor de edad que vino a la convención. Él, al platicar con ella, realiza que ella viajó toda la noche en un autobús a su propio costo para llegar a esa convención. Él, al entrevistarla, se platica con ella, le pregunta, ¿y la clase suya? ¿Qué es la clase que enseña? Dice, oh, por años, yo enseño la clase de muchachitos, varoncitos, adolescentes como de 11 a 13 años de edad. ¿Y su iglesia? ¿Qué tan grande es su iglesia? Dice, oh, no es una iglesia grande, tiene menos de 100 en asistencia, con un promedio de 65 a 75 tiene. ¿Y usted viene desde allá? Dice, sí. Y la iglesia le dijo, no tenemos recursos, pero yo ahorré dinero y aquí estoy. Howard Hendricks dice que se queda muy impresionado con la dedicación de esta maestra. Y después viene a indicar y preguntar a otros y se da cuenta de lo siguiente. Esta maestra por años había estado enseñando estos niños varoncitos de 11 a 13 años de edad sistemáticamente en la iglesia. Aunque la iglesia no podía proveer mucho adiestramiento, ella buscaba oportunidad para prepararse ella porque quería hacer el mejor trabajo. Al fin de la historia de esta dama, se da este siguiente relato. En los años que ella enseñó en esa iglesita, 84 alumnos que pasaron por su clase, al escribir él en este libro, ese relato, él dice, 84 de ellos están en ministerio a tiempo completo. Hermanos, Dios honra un espíritu educable, un maestro que está dispuesto. Ustedes lo han oído muchas veces y tengo que repetirlo aquí. Dios no busca por quien está más capacitado. Dios busca cuál es el vaso que está más disponible. Porque el vaso que está más disponible está más dispuesto también a ser preparado. Estos dos obstáculos personales. ¿Y por qué yo? ¿Y cómo lo puedo hacer si no sé? Pueden resolverse cuando podemos ver que hay un espíritu en la vida de las personas que están aceptando el llamado de Dios y que quieren hacer la obra de Dios en sus vidas. Ahora quiero ir al siguiente. Vamos a ver el siguiente y entrar al siguiente problema. El siguiente problema, ese problema, mire, hay que aceptar el llamado que tenemos y esforzarnos en la preparación. El siguiente área que queremos considerar son los obstáculos emocionales. Aquí personalmente
quiero tomar una pausa y decir lo siguiente. Yo creo que los problemas emocionales posiblemente sean los más difíciles, los obstáculos sean los más difíciles para superar. Porque estos problemas emocionales es cuando uno lucha con sí mismo. Es cuando entre estas dos orejas tenemos esas luchas mentales. Y estas luchas mentales que en ocasiones pueden convertirse en obstáculos espirituales. Ciertamente, este tema es tan importante y tan amplio que yo pudiese ver una serie de sesiones solamente sobre este tema. Yo recuerdo un amigo mío, doctor médico de México, nomás en uno de esos problemas emocionales, el problema de autoestima, él nos daba una charla de 1 hora y decía, y aquí voy a cortarle porque tengo mucho más material. Hermanos, estas luchas emocionales son luchas serias. Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, y voy a buscar esta cita para leérsela a ustedes. Él habla de la realidad de la vida. Y en capítulo 4, versículo 7, él dice lo siguiente acerca de, y creo que muchos de nosotros ya conocemos esta cita, él habla de lo que es el creyente. Nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La versión nueva internacional dice, nosotros somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Y es este vaso frágil, es esta vasija frágil de barro la que tiene que luchar esas luchas mentales. Como dije, hay muchos, pero yo quisiera, para su consideración, ver los siguientes dos. Número 1, frustración. El diccionario define frustración como sentimiento de tristeza, decepción, disolución que una situación puede provocar. Ya ves, como dije, que obstáculos emocionales es un tema muy grande. Porque, hermanos, ¿quién como humano no ha pasado por tristeza? ¿Quién como humano no ha pasado por decepción? ¿Quién como ser humano no ha sido desilusionado? Al punto que pierde toda motivación personal. El maestro, mire, mire, puede ser frustrado porque su clase no le está poniendo atención o porque no está respondiendo a su enseñanza. Falta de obtener el adiestramiento sistemático adecuado o falta de comprender el plan de estudio, el guía. Aquí quiero dar un momentito sobre el expositor. El expositor es un guía, es un menú que nos ofrece mucho material y aún nos ofrece puertas o ventanitas para investigar más, estudiar más en otras versiones de la Biblia, en otros comentarios bíblicos, en buscar en compendios bíblicos más material. Cuando no sabe uno cómo utilizar el expositor, el maestro, yo los he visto muchas veces, que se hacen esclavos al expositor. Y muchachos, vamos a leer la lección hoy. El texto de hoy es, y mientras que está el maestro esclavo al expositor, la Segunda o Tercera Guerra Mundial acontece entre los niños, hay distracción entre los jóvenes, o aún se duermen los adultos en la clase, por ser aburridos, por no tener contacto. Y esto comienza a traer frustración en el maestro, en el que está exponiendo la palabra de Dios. ¿Se recuerdan del triángulo? El alumno, el maestro y el contenido, el plan de estudio. Los tres tienen que estar interactuando para que haya efectividad. Y cuando no hay efectividad, entra esta frustración, entra este sentir de decepción,
de disolución, de desánimo, de tristeza. Yo recuerdo estar enseñando en un seminario en un estado del norte y yo recuerdo que un maestro me dijo después de la sesión, y en esa sesión traté un tema muy clave que es para otro: cómo planificar y preparar su lección. Los 4 puntos: cómo introducir su lección, cómo presentar el material bíblico, cómo relacionarlo con la vida y después cómo se aplica a mi vida, a mi situación. Yo recuerdo que después de enseñar esa sesión, esta maestra vino conmigo y dijo: pastor, gracias, porque usted pudo rescatar mi ministerio de enseñanza con su taller. Le dije: pero ¿qué fue lo que dije que le ayudó? Dice: pues realmente no recuerdo el material que usted dijo. Pensé: ay, Señor, ¿qué pasó? Dice: pero una cosa sí realicé, que Dios me ha llamado a este trabajo, y lo más que me preparo yo, tanto en oración como en estudiar el material, tanto más voy a poder comunicar y no voy a tener que ser esclava al expositor, no voy a tener que ser esclava a mis recursos, voy a poder hablar con ellos y verlos, y puedo yo acabar mi clase con gozo, que he sembrado la semilla de la palabra de Dios. Yo vine a esta convención, me decía ella, yo vine con nomás una meta: que me ayuden para yo poder recibir algo que yo pueda llevar para atrás a mi vida y decirle: mire, aquí está esto, yo no soy capaz para enseñar, aquí está su libro, aquí está la clase, ya no quiero hacerlo más. Dice: pero ahora usted me ha animado para que ahora yo quiera prepararme mejor, yo quiera amar a mis alumnos, yo quiera servir más a Dios en esto y poder ver vidas cambiadas para honra y gloria de Dios. Y aquí me lleva a lo que llamo yo el segundo obstáculo emocional, y es lo que llamo yo el cansancio. En inglés se ha hecho muy popular una palabra, el burnout, y también ha habido en español: ya estoy quemado, ya estoy al fin. Ahora, cansancio en el diccionario es debilidad o falta de fuerza, energía, que puede resultar en falta de cumplimiento efectivo de una tarea. Y creo que en ocasiones, hermanos y hermanas, esta puede ser un obstáculo muy fuerte en la vida del maestro. Pero por otro lado, este es un obstáculo que el maestro o la maestra misma puede cultivar y poder no solamente resolver, pero puede evitar este. Acuérdense lo que dije: somos vasos frágiles de barro y tenemos que cuidarnos. Existe el potencial de estar tan dedicado a nuestro trabajo de enseñanza que nos descuidamos físicamente como también espiritualmente. Es triste admitirlo, pero en ocasiones, aunque sabemos que las obras sin la fe no produce algo bueno, como también la fe sin obras no es bueno. Hay aquellos en ocasiones que comienzan a medir su espiritualidad, por qué tan ocupados están en la iglesia. Yo he tomado encuestas informales en mis más de 40 años de estar dando talleres en Estados Unidos y en otros lugares, y pregunto: ¿cuántos de los maestros es el único trabajo que usted tiene es enseñar la clase el domingo o cuando sea su día de enseñanza? Y voy a decir que la minoría son los que tienen solamente ese trabajo. La mayoría no solamente son maestros de escuela dominical, son líderes de otro departamento, de otro grupo, son parte del grupo de alabanza, son diáconos, son director de varones, de damas, participan en alcance evangelístico, en hospitalidad, trabajan
comida, hacen muchos trabajos. Y la cosa es, hermanos, todo esto causa cansancio. Y no solamente cansancio físico, cansancio espiritual, cansancio moral, de su espíritu. Ya no tienen el apetito, ya no tienen las ganas. Cansancio también viene cuando nunca recibimos alimento espiritual. Voy a hablar un poquito más de esto en la siguiente parte que voy a hablar, pero quiero decir esto. Lamentablemente, la combinación de frustración y cansancio nos aleja más en ocasiones de Dios y de la iglesia. Al punto que usamos la excusa, no, ya no puedo porque soy muy imperfecto. Quiero tomar time out, un momentito para recordarles. La iglesia no es un lugar para los perfectos. La iglesia es un lugar para nosotros, vasos frágiles. La iglesia es una clínica. La iglesia es un hospital. La iglesia es un refugio donde podemos venir el cansado, el abatido, el que está afligido y dejar que Dios nos toque. Hay lamentablemente una escasez de búsqueda espiritual en muchos de nuestros maestros, maestras, porque están sirviendo todo el tiempo. No tienen tiempo para estar en una predicación, porque están con el culto de niños o con otra cosa. No tienen tiempo para estar en una aula de clase para recibir ellos, porque siempre están enseñando. Y, ojo, aquí nomás un momentito, y creo que es más real ahora en este siglo, cuando ha cambiado un poquito la liturgia espiritual, y en vez de, como antes, hacíamos de la iglesia algo que era lo central en nuestra vida, hacíamos el domingo en la mañana, domingo en la noche, el martes, el jueves, el sábado para oración, o el otro día, que estábamos en la iglesia 4 o 5 veces por semana. Ahora, lamentablemente, aquí en Estados Unidos, George Barna dice que los fieles a la iglesia, los creyentes fieles, son los que asisten a la iglesia a lo menos 2 a 4 veces por mes. Y hermano, yo digo lo siguiente, creo que esto nos refleja la cultura hispana, especialmente la cultura latinoamericana, pero para allá vamos. Recuerden muchos de ustedes, yo me crié también en la iglesia, teníamos cultos el domingo en la mañana, domingo en la noche, teníamos predicación domingo en la mañana, domingo en la noche, teníamos tiempo de altar antes del culto y después de la predicación. Ahora, con el modelo de la mega iglesia, con 3, 4 cultos el domingo en ocasiones, y ahora más con que estamos en Facebook Live, en Facebook Vivo, que estamos por Zoom haciendo lo que estamos haciendo, que estamos limitados por el reloj. Y no hay tiempo para buscar la presencia de Dios. Yo siempre uso la ilustración de chofer de un auto. No solo tiene la responsabilidad de poner atención al tráfico para guiar su carro, su vehículo, pero también tiene la responsabilidad de ver los indicadores que tiene enfrente de él, detrás de la rueda de manejar. La combinación de frustración y cansancio es una combinación explosiva que puede destruir al maestro y puede destruir su testimonio. Yo digo el chofer vale más que vea el indicador de combustible, y cuando ya se hace mucho a la izquierda, o baja mucho, si está de lado, ya no está para arriba, pero está para abajo, indica que está vacío el tanque de combustible y que tiene que detenerse pronto para echarle combustible. Si usted está sufriendo con el obstáculo de frustración y cansancio, es tiempo que llegue a la gasolinera espiritual. Es tiempo que le pida a su líder, hey, ¿me puedes dar un domingo por mes para yo estar en la iglesia?
¿Me puedes dar un domingo por mes para yo poder estar en la clase de adultos, clase de jóvenes, para poder yo ser alimentado? Y también, no solamente es en la iglesia que busques a Dios, pero que en tu casa busques a Dios. Yo hago la siguiente sugerencia: reclutar y preparar un asistente que te ayude en la clase para que usted pueda tener un domingo que usted pueda sentarse y ser alimentado, un domingo de descanso y participación en los cultos es esencial para el maestro. Algunos de ustedes me han oído dar testimonio. Yo recuerdo, yo fui a la iglesia desde que era niño y me crié en la iglesia, pero yo nunca me olvidaré la noche que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Mi maestro por un lado, el hermano Santos Banda, y el asistente maestro, un señor mayor de edad, Anastasio Peña Sr., los dos orando por mí, uno diciéndome palabras en inglés: hold on, Efraín, agárrate y detente ahí en el altar. El hermano Anastasio Peña, con un fervor que tenía él: Efraín, suéltate, suéltate y deja que Dios te llene. Y entre el suéltate y agárrate, pero los dos maestros orando por mí, yo experimenté el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había maestros que no se cansaban de hacer el bien, pero ellos mismos también no solamente enseñaban, pero por sus vidas daban el ejemplo de servir a Dios y de buscar a Dios. La tercera área que yo quiero en esta sesión tocar son los obstáculos espirituales. Hay que recordar, Cristo dio a la iglesia el ministerio de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El ser un maestro es poder servir en uno de los ministerios que Cristo estableció para la iglesia. La gran comisión, como la encontramos en Mateo capítulo 28, es ir y hacer discípulos. No solamente es de ganar almas, pero es también establecerlas. En el texto básico con el cual comenzamos, el ministerio del maestro es para preparar a los creyentes para la obra del ministerio. Y hay que realizar: yo soy maestro, usted es maestro. No porque fuimos el más popular, no porque tenemos los más logros académicos en toda la iglesia. Somos maestros, somos maestras, porque Dios nos ha llamado a este ministerio. El mundo no te dio ese ministerio. El líder de tu iglesia, el pastor, no te dio ese ministerio. Cristo te lo ha dado. Y hay que recordar, hermanos, hay que ser fiel a este llamado divino. Hay que ser fiel en obedecerlo. No dejar que las pruebas de este mundo, no dejar que los obstáculos nos vengan a desanimar. Hay que recordar, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tenemos esta enseñanza: obedecer es mejor que sacrificio. Cristo nos advirtió: en este mundo tendréis aflicción, en este mundo tendréis obstáculos, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cuando usted y yo entramos a la aula de clase para enseñar, sea en una iglesia con un cuarto moderno, cuando tenemos proyector para poder poner estas diapositivas, o estamos debajo de un árbol. Algunos de ustedes me han oído decir la historia. Mi esposa, pobrecita, cuando estábamos en la primera iglesia, no había otra aula de clase más que el autobús de la iglesia. Y lo poníamos en la parte de atrás de la iglesia para que los asientos dieran para atrás y que los jóvenes que estaban en la clase no se distrayeran con el tráfico que pasaba. Y ahí tenía que enseñar la clase. Yo he visto personas enseñar debajo de un árbol. Yo he visto personas en todo tipo de ambiente, pero obedecen al llamado que Dios les ha dado. Número 2,
hermano, solamente hay que obedecer, pero hay que realizar. Usted y yo estamos colaborando en equipo con otros en la iglesia. Su ministerio está cooperando con el ministerio del pastor. Su ministerio está cooperando con el ministerio del misionero, el apóstol, el enviado. Su ministerio está colaborando con el evangelista que anda por todo lugar ganando almas, de aquel que viene a compartir palabras de Dios, y podemos decir, así ha dicho Dios, porque aquí está en la Biblia, que podemos dar la enseñanza de la palabra de Dios. Ningún maestro sirve en soledad, servimos todos en equipo. Pablo lo tiene que corregir esto a la iglesia en una de sus cartas. Dice, hey. Algunos dicen que yo soy del partido de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. No. Uno siembra, el otro riega, pero Cristo es el que da la cosecha. Usted hace su parte, todos somos parte del cuerpo de Cristo, y hay que realizar, cuando colaboramos juntos, el retrato se hace completo. Yo muchas veces hago la ilustración y digo, hermanos, somos como un rompecabezas. En su iglesia posiblemente sea una iglesia pequeña, de 30 pedacitos, o sea una iglesia grande de cientos de pedacitos, pero cada pedacito tiene su parte en hacer ese rompecabezas. Y ustedes han tenido la frustración que trabajan en un rompecabezas por horas y llegan casi al fin y les falta un pedacito, no lo encuentran. Qué frustración, porque no está completo. Maestro, maestra, el retrato no está completo hasta que tú haces tu parte en obediencia al llamado de Dios. Y Señor, yo respondí, sí, heme aquí, y aquí estoy. Otro obstáculo espiritual que yo veo, que también puede verse como personal, pero yo quiero aquí tratarlo en esta parte de espiritual, es este. Yo le llamo las 3 T's. Tiempo. El enseñar requiere tiempo. La preparación de la lección no es unas 3 horas de desesperación el sábado por la noche para prepararse. La preparación de la clase es cada día tomar tiempo para prepararse. Prepararse en estudio de la palabra de Dios. Prepararse en conocer el material que está en su guía, en su expositor. Preparación espiritual de buscar a Dios en su vida personal. Estas 3 partes requiere tiempo y tenemos que invertir tiempo en hacerlo. Tiene que invertir tiempo en su agenda para cuando haya la convención nacional o regional o local de adiestramiento, que usted ya tenga en su agenda esos días reservados para poder prepararse para hacer el trabajo. Mi esposa y yo tenemos nuestros padres que ya están en la presencia del Señor. Mi suegra fue maestra, mi mamá nunca fue maestra, pero mi papá fue maestro, pero los 4, los padres de ella y los padres míos, sirvieron al Señor en la iglesia. Yo recuerdo en mi juventud, había en la iglesia la semana de adiestramiento. Y en esa semana, hermanos, todos los de la iglesia pasaban por un curso de adiestramiento anualmente. Yo como joven no era maestro, pero teníamos que ir a la iglesia y sentarnos allá atrás haciendo nuestra tarea de la escuela, porque de las 7 a las 9 todos los días teníamos que prepararnos. Recientemente mi esposa y yo estábamos trabajando con algunas mudanzas de cosas de la casa de donde su mamá vivía. Y al buscar entre las cosas que ella dejó, ella sacó un librito chiquito. Quisiera que me hubiera pensado de ello y lo hubiera traído para enseñárselo. Es un librito chiquito que ella sacó, y en ese librito chiquito mi suegra ahí escribió: este es donde mi esposo hizo notas cuando él fue nombrado como líder de escuela dominical en su iglesia. Eso fue en los años 60. Mi suegro no fue un hombre preparado académicamente,
Él nada más pudo ir a la iglesia, a la escuela hasta el grado octavo. Él nunca graduó de la secundaria. Pero él, cuando supo que lo habían nombrado para ser el líder de la escuela dominical, él comenzó a buscar qué podía hacer él para capacitarse. Y mire, aquí está el librito, esta libreta chiquita. Aquí están las notas que mi suegro hizo en el año 62. Y aquí está una hoja de notas que mi suegra hizo. Él fue al seminario y vivió en una camita que hizo en su vehículo, estacionado en una gasolinera para poder asistir. Y cada día que él sirvió en esa convención, participó, aquí hizo sus notitas y aquí está lo que él aprendió. Requiere tiempo. Y hablando de tiempo, ya se me está acabando el tiempo. Requiere trabajo, requiere buscar ayuda, buscar auxilios. Mi suegro buscó, él tuvo que viajar de donde vivían ellos en Texas hasta ir a otro estado, más de 400, 500 millas para ir a esa convención. Requiere tiempo, requiere trabajo y también requiere que sacrifiquemos en ocasiones recursos y hasta finanzas personales para poder prepararnos y estar espiritualmente capacitados para hacer la obra del Señor. En el libro de certificación de maestros, manual de referencia para maestros, hay una sección entera de la página 32 a 38 donde habla el desarrollo espiritual del maestro y dice lo siguiente: el maestro debe de nutrir su vida espiritual con devociones personales y continua transformación espiritual, discipulado personal, para estar capacitado para la obra del Señor. Ya quiero concluir y quiero repasar estos 3 puntos una vez más. Pero repasarlos, yo quiero darles una sugerencia. Como maestros, como líderes de educación cristiana, vamos a reevaluar nuestra manera, cómo estamos haciendo el trabajo. Vamos a hacer ajustes, vamos a recalibrar nuestras estrategias. ¿Estamos cuidándonos espirituales? ¿Estamos cuidándonos emocionales? ¿Estamos cuidándonos de aquellas cosas personales que pueden ser estorbos? Hay que evaluar y hay que reajustar. Pero más que todo, hermanos, hay que reencender ese fuego pentecostal en nuestras vidas. Porque, hermanos, usted no está enseñando solo. Usted y yo estamos cooperando con el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Un amigo mío que trabajó en el departamento de escuela dominical años atrás nos relataba una historia. Y aquí voy a sacar una cartulina que él mandó imprimir. Aquí no ven nada en esta cartulina por este momento, pero ahorita voy a enseñarles lo que quiere decir, lo que quiero decir. Este maestro, Jakey, era un maestro humilde en una iglesia rural en el campo, una iglesia pequeña. Pero él se preparaba personalmente, se preparaba espiritualmente. Enseñaba una clase de adolescentes todos los domingos. Pero él, cuando entraba a su clase, no ponía atención donde... Hermano, no tenía ni cuarto. En esa iglesia pequeña tenía nomás unos cuartos detrás de la plataforma. Habían hecho 2 pisos para hacer unos cuartos arriba y unos cuartos abajo. Y en los cuartos que estaban abajo, él ahí tenía su clase. Eran unos escalones que él tenía. Bajo esos escalones, ahí habían puesto una banca sin respaldo, donde él enseñaba. Pero ahí, con el ruido de gente subiendo y bajando los escalones, con el ruido de gente pasando para ir a otro cuarto, él enseñaba. Y esta cartulina enseña al maestro, pero yo sabía que no iba a estar muy bueno para verlo aquí en la cámara, así que lo puse aquí en este. Jakey, con unas bancas sin respaldo, en cooperación, enseñando el equipo con el Espíritu Santo,
Él hacía que los niños se imaginaban la entrada triunfal de Cristo en el asno, que pudieran ellos ver a los apóstoles, pudieran ver la mujer samaritana, la mujer al pozo de Jacob. Él, usado por el Espíritu Santo, tocaba la vida de esos alumnos. Hermano, hermana, usted y yo como maestros podemos tocar la vida, pero tenemos que cuidarnos y no dejar que estos obstáculos perturben. Acuérdense, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. En el nombre del Señor podemos vencer los obstáculos personales, emocionales, espirituales, y dejar que Dios nos use para su honra y para su gloria. Dios les bendiga. Soy el pastor Próspero Rodríguez, director nacional de la Escuela Dominical en Honduras. Oro en este momento para que Dios ayude a mantener viva esa visión de la educación básica en nuestras congregaciones. Oro para que el Señor bendiga el gran trabajo de todas nuestras autoridades que apoyan constantemente la formación de líderes que se preparan para ser en la vida grandes maestros, misioneros, pastores, que estarán siempre al pie de este gran ministerio. Señor, te pido que bendigas la vida de las autoridades internacionales dedicadas también a este hermoso ministerio de la educación. Oramos por cada líder que hay en cada iglesia, preocupado por la educación básica en la congregación. Bendice a cada pastor también, que es un gran maestro, que se dedica a la educación en su congregación. Señor, ayúdanos, porque nuestro deseo es mantener viva siempre esa visión de la educación básica en nuestras congregaciones. Ayuda a los maestros que con los grandes esfuerzos en medio de cualquier crisis están al frente de educar de cualquier manera a través de la educación bíblica a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. También bendice a cada líder internacional que también está preocupado porque este ministerio de la educación básica se mantenga en cada país de una manera grande y poderosa. Tú nos has mandado a ser discípulos y por tanto, Señor, ayúdanos para que podamos mantener nuestro deseo de servicio en el nombre de Jesús. Gracias por tomarnos en cuenta en este gran ministerio de la educación. Bendice cada nación involucrada en la preparación de líderes en el nombre de Jesús. Amén.